y también agradecemos a Dios su presencia, que es algo muy hermoso que Dios esté entre nosotros. Su ayuda y su espíritu es el que nos permite ser sensibles a lo espiritual, y hoy necesitamos ser sensibles a lo espiritual. Como refería, pues hemos estado abordando estos temas que tienen que ver con una sociedad que se corrompe cada día más, una sociedad que se está destruyendo, y la condición o la situación no para. Realmente vemos más problemas. Apenas el 31 de mayo, que fue el Día Internacional de No Fumar, pues es cuando más campañas hay sobre la prevención del tabaquismo, difusión de los problemas y de los riesgos que trae el tabaquismo en las personas. Pero la verdad es que si la persona no tiene una disposición de oír los mensajes, las llamadas de advertencia, ya sea por fuera, estudiando la palabra, pues realmente las cosas no cambian místicamente o mágicamente. Las personas necesitan disponer su corazón, disponer de su voluntad para oír el Evangelio, para tomar un compromiso con Dios y consigo mismos, para poder encontrar realmente un cambio en sus vidas. La palabra no es algo mágico, no cambia nada más por oír, sino que la palabra requerimos nosotros oírla y ponerla por obra. Eso es algo muy importante. Entonces, también podemos comentar hasta aquí que muchas de las cosas que se han hablado, pues quizás la mayoría de los presentes, gracias a Dios, están libres de esas cosas. Gracias a Dios no están atados ahorita a una borrachera, o no están atados al tabaquismo, no están atados a alguna de estas cuestiones. Habrá quien pueda estar entre los presentes que tenga problemas con estas cosas. Bueno, pues Dios es el que puede liberar nuestras vidas, libertar nuestras vidas de estas cosas. Pero también para aquellos que de alguna forma han encontrado una ayuda de Dios previamente o anteriormente, o quizás nunca antes han llegado a caer en estas cosas, pues también son importantes las enseñanzas o las pláticas, porque eso nos da una responsabilidad. Por un lado, el advertir a otras personas, y sobre todo a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, nuevas generaciones de jóvenes, de adolescentes, que ya muy tempranamente se están corrompiendo en distintas cosas, y entre ellos pues pueden estar tus sobrinos, entre ellos pueden estar tus primos, entre ellos pueden estar familiares, personas muy cercanas a ti, que puedes de alguna manera compartir lo que has recibido aquí, lo que has escuchado, y de esta manera también será algo muy útil o muy importante para aquellas personas, y sobre todo para Dios, porque es una manera de invitar a las personas a que ya dejen de estar jugando a encontrar soluciones a su vida, que ya dejen de estar jugando de poner parches y ciertos remiendos en sus vestiduras, y cada vez que la persona va y busca una solución en algún método, en alguna filosofía humana, más grande se hace la rotura, dice la Escritura, y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. La verdad es que la persona busca la solución, busca soluciones en cosas que no la encuentra realmente, y cuando pasa el momento, un determinado tiempo, el daño es todavía mayor, más profundo. Ahora, el tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de la depresión, que es una de las cosas que también precisamente está dañando y lastimando nuestra sociedad. La depresión. Vamos a estar viendo algunas diapositivas sobre este tema y poder tener al final una reflexión respecto a lo que la Escritura nos habla en este tema. Vamos a hacer una oración, le pedimos a Dios su ayuda. Padre, gracias te damos por tu presencia, gracias porque tú te acercas a nosotros, Señor, y aún porque tú permites, Señor, que nosotros nos acerquemos a ti. Dice tu palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia, Señor. Y Padre, hoy los que estamos en este lugar no ha sido por nuestra propia voluntad o no ha sido por nuestro buen corazón, es porque tú nos has dispuesto, Señor, Padre, a acercarnos a ti. Has puesto en nosotros hoy el deseo y el anhelo de poder estar aquí. Gracias por la influencia de tu Espíritu, Señor. Gracias por tu presencia en este momento, y pedimos que nos ayudes, Señor, para poder escuchar de este tema, Señor, que seas tú el que hable, Señor, aún a través de estas imágenes, Señor, el que también
nos ayudes a entender sobre este mal que está afectando a muchas personas, no solamente jóvenes, Señor, aún ancianos, adultos, y no solamente a estos, Señor, sino aún a niños también, Padre. Pedimos que tu Espíritu nos ayude, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a hablar entonces acerca de la depresión, y primeramente quisiera yo referir una definición. La depresión es un término que viene de la lengua latina, depresio, que significa opresión, encogimiento o abatimiento. También la palabra abatimiento lo habla la Escritura como un alma abatida, y es un sinónimo también de lo que en nuestros días se conoce como la depresión. Además de esto, bueno, la depresión, de este término, es médicamente o en términos de psiquiatría, es un diagnóstico que describe un trastorno del estado de ánimo. Este trastorno puede ser transitorio o permanente. Para algunas personas el trastorno del estado del ánimo puede durar algunas semanas, para otros puede durar años, y esto es lo que se refiere precisamente la psiquiatría con la depresión, un trastorno del estado de ánimo que puede ser transitorio o permanente. Está caracterizado por un sentimiento de abatimiento, de infelicidad, de culpabilidad, además de que provoca una incapacidad. Una incapacidad puede ser total o parcial en cuanto a las actividades cotidianas o disfrutar de las cosas que la persona puede tener a su alrededor. Puede ser la familia, un trabajo, pueden ser algunas cuestiones, puede ser la misma salud, o sea, tiene salud, pero siente que pues de nada le sirve que tenga salud. Algo en su interior le hace pues realmente sentir un abatimiento, una infelicidad, una culpabilidad. Y esto es precisamente lo que en psiquiatría hacen referencia al término de la depresión. También este desorden depresivo puede estar en mayor o menor grado acompañado por un estado de ansiedad, donde las personas muchas veces recurren a la droga, pueden recurrir a lo mejor al alcoholismo, al tabaquismo, para tratar precisamente de controlar o de evitar o enmascarar ese sentimiento, ese estado emocional que muchas personas tienen. Entonces, en psiquiatría precisamente es uno de los males que afecta a las personas, es uno de los mayores males mentales que tiene la sociedad. O sea, por ejemplo, en psiquiatría hay muchos males o desórdenes mentales que las personas pueden tener, como las fobias, como algún tipo a lo mejor de mal mental, como un trastorno donde la persona pierde la razón y enloquece, y algunos otros males, pero este es el que mayormente está afectando a las personas en nuestra sociedad. Ahora, la realidad es que es un mal que normalmente se da en países desarrollados y en países de tercer mundo, en lo que le conocen como países emergentes, países del tercer mundo, como también se le denomina. Entonces, este tipo de mal realmente es más bien a causa de la insatisfacción que las personas sienten en su vida. Y esa insatisfacción puede haber sido ocasionada por algún problema familiar, pudo haber sido a lo mejor una ruptura en una relación, pudo haber sido la pérdida de un trabajo, pudo haber sido la pérdida de un familiar, pudo haber sido a lo mejor, no sé, alguna mala circunstancia en la escuela por causa de los jóvenes en cuanto a los estudios, el divorcio, que afecta también a las familias y no solamente a uno de los cónyuges, sino también a los hijos. Puede afectar precisamente ese acontecimiento y desencadenar un signo como depresivo en este tipo de personas. Vamos a ver algunos de los síntomas de la depresión. Un estado de ánimo irritable o bajo en la mayoría de las ocasiones o de las veces. Es decir, puede tener dos formas de responder.
Normalmente tenemos nosotros la idea de que una persona que está en depresión es una persona que está con tristeza, con melancolía. Y sí, en la mayoría de las ocasiones así se manifiesta la depresión en las personas, pero también puede ser manifestada a través de una irritabilidad. La depresión puede ser manifestada por un ánimo irritable. Cualquier cosa le molesta. Y por ejemplo, aquí podemos hacer un hincapié sobre todo en algunos adolescentes y jóvenes que tienden mucho a ese estado de ánimo. Rápidamente hay una irritabilidad en ellos. Quizás hay algo que esté afectando en su ánimo, en su vida, en su condición, en su persona, que está precisamente gestando en ellos un cuadro depresivo. Un cuadro depresivo porque se sienten insatisfechos y la forma de poderlo expresar es en base al enojo, sobre todo en el entorno más cercano que son los familiares, pueden ser los padres, los hermanos o las personas con las cuales vive. Es uno de los síntomas que puede presentar la depresión. Otro síntoma es la pérdida de placer en las actividades habituales. Normalmente son signos que permiten identificar cuando la persona está cayendo en esta situación de depresión, algo que empieza a dar giro en su vida, alguna actividad, sobre todo pueden ser en jóvenes, las actividades que les agradaba, una actividad deportiva, a lo mejor alguna actividad así donde le gustaba ir al cine, al baile, alguna actividad así, de repente hay un giro en esas actividades, es a causa precisamente de que está cursando una cuestión depresiva. Es uno de los signos que podemos nosotros observar. También en gente en gente adulta pueden ser cuadros donde la persona en la relación conyugal pierde el apetito, pierde el placer, la atracción sobre su pareja, y esto también demuestra cuadros depresivos en personas adultas. En ancianos pues puede perder precisamente el placer de estar con la familia, y hay un aislamiento o un placer a lo mejor de ir de compras. Algunos ancianos, algunas personas mayores, aunque no necesariamente salgan a surtir su closet de compras, pero les gusta pasear y les gusta andar a lo mejor viendo y observando cosas en los aparadores. Y entonces una persona que empieza a cursar un cuadro depresivo, normalmente ese tipo de actividades las empieza a cortar y a quitar de sus actividades cotidianas. ¿Qué más? Una dificultad para conciliar el sueño, o puede ser lo opuesto, la persona que solamente busca dormir. En algunas personas la depresión puede llevar a las personas a estar dormidas todo el día. Llega el esposo en la noche, ya llega del trabajo y encuentra a la esposa en la pijama, o encuentra a la esposa que todavía está acostada. Y este tipo de situaciones es precisamente uno de los signos o síntomas que se observan en personas que están cursando cuadros depresivos. Niños que no se quieren levantar e ir a la escuela, no necesariamente porque estén enfermos o por capricho, sino por una situación donde realmente en su estado anímico hay un cuadro depresivo. Entonces pueden ser los dos extremos, el hecho de que una persona duerma excesivamente, o otra persona esté con insomnio, no puede conciliar el sueño, no puede dormir. ¿Qué más? Hay un cambio grande en el apetito. A menudo puede estar acompañando, dependiendo del estado que haya cursado. Si pierde el apetito, pues obviamente una pérdida marcada de peso. Si es lo contrario, un cambio de apetito y que la persona encuentra una ansiedad por comer, es precisamente lo contrario, pasa que aumenta de una forma considerable el peso. Otro síntoma más de la depresión es un cansancio y una falta de energía para hacer las actividades. Las personas con depresión rinden de una manera, rinden de una menor forma que en consideración con otras personas. Aun cuando la persona por fuera se vea una persona fuerte, robusta, vigorosa,
realmente el estado de ánimo afecta a tal grado de la que las personas encuentran un cansancio pronto en sus actividades. O por otro lado, una falta de energía para desarrollar las actividades y busca salirse de esa actividad. Es decir, la aborta, la abandona, la deja a medias, no la concluye, y va y busca otra cuestión. Son algunos síntomas precisamente de la depresión. También hay un sentimiento de inutilidad. La persona se siente inútil, que no puede desarrollar las actividades. Y la mayoría de las ocasiones hay un menosprecio a sí mismos, es decir, la persona se menosprecia a sí mismo. Esto puede estar originado a lo mejor por los comentarios de padres, de familiares, de personas cercanas que lo menosprecian, lo tienen en poco, lo humillan, lo ridiculizan o hacen algún desprecio hacia su persona. O sea, luego hasta comparativamente, este tipo de situaciones se dan mucho en la familia, donde hay mucha comparación entre los mismos hermanos. Y una madre compara a su hija con la otra hija y dice: deberías de aprender a tu hermana, ella hace las cosas de esta y de esta manera. Y entonces ese tipo de cuestiones genera también, si está la persona cursando un cuadro depresivo, pues genera que él se menosprecie a sí mismo, un sentimiento de inutilidad. Además genera lo siguiente, un odio a sí mismo, o sea, la persona se aborrece a sí misma y caen en un estado de culpabilidad, donde las cosas pueden salir mal en casa y la persona piensa que él es el responsable o ella es la culpable de que las cosas no hayan salido como tenían que salir. Entonces, llega a tal grado la depresión a que las personas de repente, por las situaciones que están dándose en casa, la verdad es que empieza a sentirse culpable del mal que está pasando. No sé si tú has sabido, por ejemplo, o te han tocado casos o has escuchado de niños que, por ejemplo, entre el matrimonio tiene problemas, están con pleitos, con discusiones continuas, recurrentes, y muchas de esas ocasiones los hijos, al oír las discusiones y todo ello, entran en cuadros depresivos, en situaciones donde se sienten muy mal, y en algunos momentos ellos se sienten culpables de la ruptura de esa relación de papá y mamá. Y sabes, esos son síntomas que debieran precisamente considerarse, porque en muchas ocasiones ese sentimiento de culpabilidad, aunque vaya al niño y lo lleven con un terapeuta, aunque lleven a ese niño a lo mejor con una persona a ser tratado médicamente o aún psicológicamente, muchas veces los daños que quedan en el alma son daños que van a perdurar para el resto de sus vidas y van a afectar, realmente van a afectar, aunque reciba algún tratamiento que más o menos encauce nuevamente su vida, su pensamiento, no sé, el valorar su persona, pero quedará precisamente un daño sobre este niño. Está el caso de un hombre, un músico, hace no muchos años, ahorita no recuerdo el nombre, el músico es un flautista muy prominente, muy dotado de esta habilidad, y él cursó en su infancia por una situación donde sus padres se separaron y ahorita él, a una edad de 34 años, este hombre pues la verdad ha cursado por ciclos y ciclos depresivos que le han llevado a recordar las experiencias que él vivió en su infancia con problemas que había en la familia, en la casa, y que le han llevado a sentirse culpable de eso. Es una persona que ha sido afectado por cosas. Mira, 34 años ahorita, a lo mejor fueron más de 20 años en donde pasó el tiempo, pero ahorita está haciendo un efecto en su vida todo lo que él vivió en su infancia. Entonces, la depresión no es una situación que se dé específicamente en el momento de las situaciones adversas, donde hay algún mal circunstancial, alguna circunstancia que afecte emocionalmente. Puede dar un fruto muy posteriormente y esto genere dificultad en las personas. También otro síntoma de la depresión es la dificultad para concentrarse.
También hay otro síntoma más, que es movimientos lentos y retardados, personas que de alguna manera aún su mismo estado anímico les lleva a hacer las actividades de una forma muy lenta, muy pasiva, muy quietas. Hay una inactividad y retraimiento de las actividades usuales, o sea, de actividades comunes, cotidianas. La persona se retrae de las convivencias familiares, ya no hay una participación de la persona, por ejemplo, en actividades escolares, sobre todo en la participación de la clase, cuando a lo mejor antes eran signos que mostraba la persona. ¿Qué más? También hay sentimiento de desesperanza y de abandono. Las personas se sienten sin una dirección, no tienen confianza, no tienen una confianza, y por otro lado también se sienten abandonadas. Hay personas que pueden estar rodeadas de una multitud de gentes, de amigos, compañeros, de familiares, pero se sienten solos, se sienten que están solos. Este tipo de síntomas están. Y el último es pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. Es decir, hay una gran cantidad de pensamientos donde la persona está maquinando, está concibiendo o está ideando sobre la muerte, sobre el suicidio, como una posibilidad de salir de esa condición de desesperación que muchas personas tienen en su interior. La siguiente diapositiva. Decíamos hace un momento, hay personas que pueden estar rodeadas de familiares y amigos, pero sentirse que están solos. También hay jóvenes que sienten que su cuerpo, o sea, su corazón está ahí latiendo, pero por dentro se sienten sin una vida, o sea, se sienten sin vida, se sienten muy mal. Y así hay muchas personas, no solamente jóvenes, hay adultos y ancianos que se sienten de esta manera. La siguiente diapositiva. Algunos de los síntomas de la depresión, particularmente en los niños, se manifiesta en base a mostrar una apatía hacia el juego, apatía hacia la relación con otros niños. Hay una irritabilidad y hay una tristeza persistente, donde se le ve continuamente al niño con un rostro decaído. Otra diapositiva, la siguiente. Este es para referir los tipos de depresión. Existen distintos tipos de depresión en donde las personas pueden estar cayendo o estar atrapadas. Hay un trastorno depresivo que se considera como el depresivo mayor, y es uno de los males que originalmente o normalmente lleva a las personas a conciliar el estado de la muerte, o más bien buscar la muerte como una salida. Está el trastorno distímico, también un trastorno ciclotímico. No se preocupen por los términos, solamente es referir a algunas de estos. Trastorno afectivo estacional, o sea, esto se refiere a una depresión transitoria sobre ciertos estados del año donde las personas se deprimen. Por ejemplo, esto ocurre más bien en tiempos de diciembre, donde los médicos, los científicos hablan donde la cantidad de luz es menor, el frío, todas estas condiciones ambientales también generan que las personas tiendan a un estado anímico depresivo, y este es el trastorno afectivo estacional, puede ocasionarse en determinados momentos. Pero otro tipo de depresión, que es uno de los que más está afectando nuestra sociedad, es la depresión bipolar. Ahorita vamos a comentar un poco sobre estos conceptos. La depresión mayor es uno de los males más recurrentes en la sociedad. Es el que más se diagnostica. De hecho, las estadísticas están basadas en este tipo de depresión, el tipo de depresión mayor, y debe de presentar 5 o más síntomas de la lista que anteriormente vimos. Puede ser los sentimientos que tiene la persona de inutilidad, enojarse consigo mismo, puede de alguna manera tener sueño prolongado o estar con insomnio, puede haber perdido el apetito o estar ansioso por comer algo,
y cumplir 5 de esas características o 5 de esos síntomas que veíamos en la lista anterior. Son 5 o más síntomas durante por lo menos son 2 semanas. En 2 semanas que la persona ha manifestado esos signos, entonces se le diagnostica este tipo de depresión, que es la depresión mayor. Esta depresión mayor tiende a continuar durante 6 meses, por lo menos 6 meses, si no recibe un tratamiento. La persona va a continuar en ese estado por lo menos 6 meses. Algunas personas logran a salir de esa situación antes de este tipo antes de cumplir estos meses o este tiempo, y entonces la persona sale de ese estado depresivo mayor. Pero aquellos que se prolonga el estado depresivo sin estar siendo tratados, pues llegan a durar hasta más de 6 meses con ese estado anímico, y genera en muchos de ellos, la verdad es que un agotamiento. Imagínate una persona que durante 6 meses se ha sentido pues ansiosa en la comida, o se ha sentido en una profunda tristeza que de alguna manera le priva de estar relacionándose en su trabajo, relacionándose en sus actividades, deja de asistir al trabajo, deja de hacer actividades, deja de desatender a los hijos, deja de ver por la familia, se despreocupa aún de su misma persona, y pasa así el tiempo. Esa persona llega a un momento donde se siente en una prisión que su alma está gritando por dentro, el que la saquen, la liberen de ese estado, de esa situación, pero mira, muchas veces no sabe cómo hablarlo para que alguien más lo ayude. Muchas veces no sabe, o sea, por dentro, su corazón, su alma, la persona está angustiada y afligida y quiere una liberación de ese estado, pero muy pocas veces sabe cómo transmitirlo. No tiene confianza, no tiene realmente la esperanza de salir de esa situación. Y entonces es una persona que se deja hundir en los pensamientos, en el mismo sentimiento, en la misma situación que ella se siente, y más de 6 meses en un estado así, sabes, a muchas de estas personas les lleva la idea, se concibe la idea y se abraza la idea de llegar a la muerte, de ya no encontrarle una solución a su mal, a su estado emocional, y buscan obviamente el cometer el suicidio, o precisamente cometer un suicidio en su vida. La siguiente diapositiva. Hay un caso particular porque los hombres aparentan tener felicidad y dicha y disfrutar de la vida, pero la realidad es que los hombres son los que más pueden enmascarar el sentimiento de depresión, o sea, este estado de depresión. Los hombres deprimidos son mucho más propensos a enmascarar sus síntomas con el alcohol en comparación con las mujeres. El hombre, yo creo que tiene que ver mucho la cultura, tiene que ver mucho el pensamiento del hombre, porque cuando un hombre llora, o cuando una persona, un varón está llorando, pues, o sea, él mismo se siente mal y dice, no, pues ¿cómo yo voy a llorar? ¿Cómo voy a yo llorar? Me van a ver mis hijos, me van a ver los amigos, me va a ver tal persona. Y a lo mejor mucho tiene que ver la cultura. Pero sabes, luego cuando están borrachos, ahí andan llorando. Cuando están ahí en la droga, ahí están quebrantados y están sacando todo lo que realmente en su alma hay, esa depresión tan grande que tienen ahí en su alma. Y sabes, a pesar de que ellos quieran enmascararlo en un momento determinado, realmente se refleja su depresión. Aunque el hombre busque ocultar lo que realmente está afectando su alma, esa situación que está destruyéndolo por dentro, ese espíritu que está oprimido, preso, esa alma que se siente cautiva, esa alma que se siente insatisfecha, esa alma que no encuentra el placer y el deleite en nada, aunque ha querido alcanzar cosas y ha logrado alcanzar determinadas cosas, la persona está aprisionada, está ahí, la verdad, muy mal por dentro. Y muchos hombres buscan enmascarar el sentimiento depresivo que tienen en su vida. Pueden ser también algún otro tipo de droga, no solamente el alcohol, sino algún otro tipo de droga que trate precisamente de ayudarles a enmascarar esos sentimientos que tienen. La siguiente diapositiva.
El otro tipo de depresión que nosotros conocemos, que vemos o que refieren también los psiquiatras es la depresión menor. Esta pues es en donde se presentan 2 o 4 síntomas de los que ya habíamos visto en la lista. Si quieres podemos poner la lista, por favor, solamente para recordar parte de estos síntomas. Puede ser un ánimo irritable, un ánimo así decaído, pérdida de placer en las actividades habituales, una dificultad para conciliar el sueño o un sueño excesivo. Puede ser el cambio grande de apetito que presentan las personas, es decir, puede ser una persona muy ansiosa a comer o puede ser una persona que se abstenga de los alimentos de una manera marcada. También un cansancio, una falta de energía, un sentimiento de inutilidad, odio a sí mismo, culpabilidad, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, una inactividad y retraimiento de las actividades usuales. También un sentimiento de desesperanza y de abandono, donde las personas están sintiéndose solas, y pensamientos repetitivos de la muerte o el suicidio. Alguno de estos síntomas, decíamos en la depresión mayor deben de estar 5 o más de esta lista. En la menor son 2 a 4 de esta lista, signos que deben de estar para hacer una diferenciación entre los cuadros depresivos. Obviamente el hecho de que una persona diga pues solamente son 2, eso no quiere decir que está mejor. La persona realmente con el tiempo, con el paso del tiempo, va a ir avanzando en su trastorno, en su condición, afectación, y irá hundiéndose cada día más. Puede pasar de un estado medio a un estado alto, o inclusive hay personas, son pocos los casos, pero hay personas que han llegado a estar en un estado medio, pero una situación agrava su estado anímico, una situación difícil, una ruptura, un divorcio, pérdida de un trabajo, alguna situación muy difícil en su vida, y mira, no necesita pasar a un estado depresivo alto. La persona rápidamente concibe la idea de la muerte y la abraza, la toma y ejecuta precisamente ese acto. Se suicidan las personas, estando aún en estado depresivo bajo. Regresemos a la depresión menor, el cuadro de la depresión menor. Entonces se presentan 2 o 4 síntomas de la lista durante al menos 2 semanas, por lo menos en 2 semanas presentar esos síntomas. La depresión menor puede continuar por más de 6 meses si no recibe un tratamiento, y aquí es donde muchas personas pues de alguna manera se dan palmaditas o sienten un alivio en su vida, pensando que no están tan mal y se comparan a lo mejor con otra persona, pero realmente en su interior su alma está aprisionada y está desesperada por tener un cambio de ese estado, pero logran estar por más de 6 meses así en ese estado. Otro tipo de depresión es la distimia. La distimia es otra forma de depresión, es más leve que la dura, un poco más leve que la dura, podríamos decir que es una depresión intermedia. Y normalmente este tipo de depresión dura años si no recibe un tratamiento. Es un nivel menos grave de depresión que incluye síntomas crónicos a largo plazo, por lo general en un mínimo de 2 años. Es decir, imagínate una persona que pues ha perdido el apetito, en dos años lleva un estado así, más de 2 años sin estar comiendo de una forma normal, regular o conforme a la necesidad de su organismo, y ha perdido peso, y eso va a desembocar en otras enfermedades y en otros males. Una persona que continuamente o recurrentemente cae en estados de soledad, donde se siente sola la persona por más de 2 años, imagínate lo que genera en una mente así,
Una mente donde la persona se ha sentido sola por mucho tiempo. No disfruta a la esposa, a los hijos, la familia. El joven no disfruta a los padres, a la familia, no disfruta lo que tiene. Y durante mucho tiempo está en un estado así, depresivo. Es muy fácil confundir este estado de distemia, la distemia, con un estado de estrés. O sea, algunas personas pueden pensar que a lo mejor el estrés del trabajo le ha llevado a perder el apetito. El estrés del trabajo le ha llevado a perder el sueño y por eso no está durmiendo. El estrés del trabajo le lleva a la persona a lo mejor a estar ansiosa y estar comiendo. Y algunas personas lo confunden con un estado de estrés o un cansancio crónico o una fatiga en base al trabajo que han tenido. Pero realmente esto está hablando de un mal más bien emocional. Dirían los psiquiátricas, es un estado, un trastorno anímico. El otro trastorno que también habla de la depresión es el trastorno bipolar. Vamos a ver este punto. Es también conocido como el fenómeno maniático depresivo. Maniático depresivo. Se caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo. Hay una fase de ánimo elevado o eufórico, eso es el estado de la manía, y hay otra fase que se considera como el estado de ánimo bajo, o es el conocido como el estado depresivo. Entonces, una persona de repente puede tener un estado eufórico, pero esa misma persona a lo mejor al rato, en un momento, en un instante, puede dar un giro en su vida y cae en un estado de depresión, en un estado de depresión. Este es precisamente el trastorno bipolar y es uno de los males que afecta, quiero decirte, no a pocas personas en nuestra sociedad. Aunque en algunos pueda ser más marcado, esté más marcado este mal, en otros puede estar quizás escondido, enmascarado, pero tú puedes ver luego a las personas cómo tienen cambios abruptos en su estado de ánimo. Y en la mañana se levantó bien animada, bien gozosa y bien deseosa de hacer muchas cosas, pero a la tarde, a la vuelta del momento, está en una condición de desaliento y de desánimo, de trastornos, un trastorno muy marcado en su vida. Está ahí en la cama, está comiendo chocolates, está viendo la televisión sin realmente poner atención a lo que está ahí observando. Está en un estado donde la persona piensa que está viendo la televisión, pero está más bien pensando en sus adentros. Está pensando en su vida, está pensando en situaciones, está pensando en muchas otras cosas, pero realmente no está haciendo lo que por fuera se observa en ella. Entonces, este trastorno bipolar es uno de los males que también dentro de la depresión que más peligroso es, porque la persona de repente no sabes cómo le vas a poder ayudar. En algún momento puede estar en un estado a lo mejor eufórico, donde se muestra animosa, se muestra a lo mejor que quiere esforzarse, que quiere salir adelante, que es una persona que va a poder sobresalir, que va a salir de la situación que ha estado atravesando últimamente, pero de repente a lo mejor la persona cambia en su estado de ánimo. Y esto genera un mal porque en ese estado de ánimo, mira, hay personas que pues en un estado de trastorno bipolar fueron atendidas por su psiquiatra y a lo mejor el psiquiatra pues quedó complacido en ver ciertos resultados en ella, pero de repente está la noticia de que se suicidó. Se entera de que esta persona se suicidó porque dio un giro muy marcado precisamente en su fase anímica, en su estado anímico. Ahora, estos trastornos tienen que ver con el alma, tienen que ver no solamente físicamente, o sea, son repercusiones físicas, hay repercusiones físicas, involucra una parte física, pero más bien tiene que ver con estados del alma. Y ahora quiero decirte algo, la verdad es que gracias a Dios los médicos han podido encontrar muchos medicamentos, han podido avanzar en la ciencia, han podido avanzar en muchas cuestiones, pero en las cuestiones del alma, la verdad es que, con todo respeto, los psiquiatras es un tema que todavía les queda corto y la realidad es que todavía no alcanzan a entender cómo es que funciona el alma del hombre. ¿Sabes quién es la única persona que realmente puede ayudar al hombre? No solamente en
Pero ahorita que estamos abordando de este mal, la depresión, es precisamente el Señor Jesucristo. Para poder ayudar a una persona que la verdad no sabe cómo va a estar a un momento adelante. No puede estar su terapeuta ahí al lado de él todo el día siguiéndolo en la calle, cuando va a dejar a los niños a la escuela, cuando va al trabajo, cuando está a lo mejor ahí en la casa, cuando está ahí con la relación de su cónyuge. No está el terapeuta para estarle aconsejando y diciéndole cómo debe de conducirse, qué debe de hacer, cómo debe de cuidar actitudes o cómo debe de tener cuidado en su temperamento. O sea, no está ahí el terapeuta. Pero la verdad, cuando Dios viene a la vida de una persona, Dios le guía en todos sus caminos y en todos sus pasos. Y puede ayudarle a entender cómo conducirse, cómo llevar su vida, esté en casa, esté con los hijos, esté con el esposo, esté allá afuera en el camino, esté en su trabajo, esté delante de ciertas personas, cómo debe de conducirse. Ahí está el Espíritu Santo. Por eso la Escritura al Espíritu Santo le llama el Consolador, porque Él es el que guía al hombre, le consuela cuando precisamente requiere el consuelo. Y una persona en depresión, pues qué consolador mejor que el Creador, que el que ha fabricado al hombre, que el que ha formado al hombre, el que le creó su cuerpo, le creó un espíritu y también creó su alma. Y entiende cuál es la condición del alma. En el trastorno bipolar, la verdad, la persona en su estado depresivo, es muy común que se observen características de una depresión severa, donde está maquinando el suicidarse, donde se aísla abruptamente. De repente hay personas que estaban en una fiesta, simple y sencillamente se salen, se van, porque entran en un cuadro de depresión y se aíslan y están ahí en su cuarto. Muchos de ellos queriendo ocultar su depresión, escuchando la música ahí, y se pueden pasar horas estando escuchando ahí una música, queriendo escuchar la música o queriendo estar viendo una película, después otra, estar comiendo, tratar de ocultar eso, pero habla precisamente del mal que está en su interior, y ese mal no puede ser ayudado por un hombre. O sea, el hombre no puede realmente ayudarte. Este mal, la bipolaridad, por su parte, también en la parte maniática, en el ciclo de ansiedad, de euforia, la persona se vuelve muy activa. Hay personas que luego a medianoche se quieren poner a hacer todo el quehacer, todo lo que no hicieron ahí en el día, en la mañana, y de repente da un giro abrupto y está una persona haciendo muchas actividades a las horas que ya no son convenientes. Esto es a causa del mal que está afectando su vida. Además, las personas que están en un estado de bipolaridad normalmente se involucran en muchos problemas económicos o personales, es decir, toman decisiones en el momento menos adecuado. En el momento menos adecuado, en el momento en que la persona estaba en un estado de euforia, así muy impulsivamente compra cosas, sale de compras y quiere comprar muchas cuestiones, cosas que son innecesarias, cosas que realmente no son de utilidad, que ningún beneficio le van a tener, y se meten en muchos problemas económicos o en muchos problemas personales dentro del matrimonio. Problemas ahí con el esposo, problemas con los padres, problemas con el marido, dependiendo quién esté padeciendo este estado precisamente. Y esas situaciones normalmente la persona no las va a poder manejar. Los problemas en los que se metió. ¿Y qué va a hacer? Entonces otra vez vienen los problemas, están las discusiones. Oye, ¿por qué compraste todas estas cosas? Y este tipo de situaciones la hunden más en la depresión, la hunden más en un estado depresivo. Este trastorno bipolar también se encuentra a un paso de un estado psicótico, o sea, un estado donde la persona va a perder la razón. O sea, lo que se le podría, en términos coloquiales, hablar de una demencia o una locura, donde la persona empieza precisamente a comportarse ya o a tener actos irracionales. Un trastorno bipolar normalmente puede llegar, si no es atendido, si no es tratado, a un estado donde la persona pierde la razón.
Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí nos da un esquema, las características de una fase maniática y depresiva en este tipo de padecimiento, la bipolaridad. En la fase maniática o la fase eufórica hay una felicidad extrema, gran autoestima, un alto nivel de energía, sentimientos de poder, baja capacidad de concentración, escaso sueño y cambios en el apetito. Pues esa es en la fase donde la persona está muy entusiasmada. Y así hay personas, ¿no?, que sienten que ellas van a conquistar todo, a poder todo. Hay una autoestima muy grande, sienten que pueden lograr todas sus metas, todos sus propósitos, pero de repente dan un giro en su vida, están hundidos. Viene la fase depresiva. Hay una escasa autoestima, hay indecisiones, poca energía, escaso interés en las actividades, sentimiento de tristeza, y yo podría añadir es un sentimiento de tristeza profunda, ideas suicidas y un llanto frecuente. Estos son los ciclos en los cuales se encuentra una persona en un estado depresivo bipolar. Ahora, yo te decía que es uno de los males que afecta a nuestra sociedad, y no solamente a las personas comunes, o sea, personas comunes como tú y yo, personas sencillas, humildes, sino aún hasta personas que han encontrado a lo mejor éxito, fama, placeres en esta tierra, han caído en este estado de bipolaridad. Mira, vamos a ver algunos casos, solamente para ejemplificar el grado de daño o de afectación que genera precisamente este mal. Hay una actriz de los Estados Unidos, Elizabeth Taylor. Esta mujer, precisamente ella murió a los 79 años de edad en Los Ángeles. Ella llegó a casarse en 7 ocasiones, y nunca encontró una estabilidad. Ella nunca reconoció el estado de bipolaridad que tenía, o que tenía este trastorno bipolar. En algunos momentos entraba en sus cuadros depresivos, y esto le llevaba a tener un refugio en el alcohol, es decir, más bien el cuadro depresivo la orillaba o la llevaba a que pudiera buscar refugiarse en el alcohol. Pero imagínate, 7 hombres con los cuales ella se casó, y no es el único caso. Hay otras mujeres también que han entrado en un estado así, de bipolaridad, y que no han encontrado la satisfacción, ni han encontrado una plenitud en la vida que llevan, ni con todo el dinero, ni con todos los bienes, ni con todas las cosas que alcanzan en esta tierra. ¿Por qué lo comentamos esto? Porque muchas veces precisamente ese es el ideal de ciertas personas, ser como tal artista, o a lo mejor llegar a tener éxitos como lo tuvieron personas del medio artístico, y encuentran a lo mejor en su cuerpo que pueden ser exitosas porque tienen tal atractivo, tal belleza, o porque tienen tales atribuciones, cualidades, habilidades en tal cosa, en la actuación, en el canto, en esto, en aquello, y ponen su esperanza y su confianza en ese tipo de cosas. Bueno, cuando muchas personas ya nos han dado una lección en su propia vida, lo que nos dejan ver es que no han sido realmente satisfechas. Al contrario, más bien sus males se acrecentaron. Su desgracia fue todavía mayor. Esta mujer con 7 hombres se casó, pero con ninguno de ellos logró ser feliz. Y así nos habla la escritura de aquella mujer, la mujer samaritana, una mujer que había tenido 6 hombres, con 6 matrimonios estaba y no se sentía satisfecha. ¿Y qué le dijo Jesús? Si bebieres del agua que yo te doy, si tú bebieras de esa agua, si tú me pidieras de esa agua viva, yo te la daría y no tendrías sed jamás en esta vida, en este mundo. A eso lo llevó el Señor Jesucristo. ¿Sabes? La depresión no encuentra realmente una solución única o exclusivamente en los medicamentos, porque hay tratamientos para atender cuadros depresivos, como en estos casos la bipolaridad, los trastornos que vimos anteriormente, el mayor, el menor o un trastorno medio. No son los únicos métodos, o no es realmente la solución. Está otro caso, otro ejemplo de la vida real, Ozzy Osbourne, que es el ex guitarrista de
Black Sabbath, un grupo de rock de los Estados Unidos. También es maniático depresivo. Sus letras, o sea, obviamente las letras de su música, reflejan la gran medida de sus pensamientos suicidas. O sea, su condición, su trastorno, pues le ha servido para hacerse rico, para hacerse famoso, para vender mucho. Pero ¿a cuántos jóvenes ha incitado a estos actos suicidas? Lo más curioso es que este hombre no ha reconocido su trastorno. Y así es el problema con una persona depresiva. Quiere negarlo, o sea, como que es el último en darse cuenta. Todos los demás ya se dieron cuenta. Como el borracho también. Como con el borracho también, o sea, es el último que quiere negar el que está mal. El que está mal y necesita ayuda y necesita cambiar, es el último en reconocer eso. Todos los demás lo reconocen, la esposa, los hijos, el familiar, la persona. En el tabaquismo es lo mismo, en la drogadicción es lo mismo. La persona dice, no, yo puedo con esto no me ha controlado. Así en la depresión las personas piensan que ellos tienen el control de sus emociones, de sus sentimientos, y de repente la verdad es que sobre ellos se monta el jinete y empieza a gobernar, me refiero al jinete, sus emociones, y empieza obviamente a dirigirlos y a conducirlos, a tomar las riendas, cuando pensaba que él tenía las riendas. Este es un caso, el de Ozzy Osbourne. Otro caso, está el caso de Mel Gibson, aquel que inspiró, aquel que dirigió la famosa película de La Pasión de Cristo, o Apocalipto, que es otra de sus películas. Pero es un hombre que precisamente cursa por cuadros maniático-depresivos. De repente está en una euforia, la verdad, muy marcada, y de repente entra en cuadros depresivos. Otro caso, está el de Britney Spears, ¿no? Es otro caso también muy conocido. Una joven también que ha llegado a manifestar o ha dejado en claro públicamente esos cuadros depresivos en los cuales ha entrado, en cuadros de depresión y en un estado también de trastorno bipolar, donde ha tomado ciertos arrebatos como el cortarse, raparse, el estar borracha y estar haciendo exhibiciones públicas, el estar chocando su vehículo y otras cosas más que llega a ser este tipo de personajes. Bueno, solamente son algunos casos, porque tengo aquí una lista de 10 personajes. Está otro hombre llamado Russ Brand, que es el marido de Katy Perry. Es un hombre que también tiene trastorno bipolar. Ha sufrido también de otros déficits, otros problemas mentales, y obviamente nada de lo que tienen en cuanto a gloria humana, abundancia de bienes, puede ayudarles en este estado, salir de una condición así. Vamos a ver algunas causas de la depresión. Alguna de las causas es el alcoholismo. Puede ser cuando las personas están buscando el salir del alcoholismo, vienen cuadros depresivos, es decir, una persona que deja o quiere dejar el alcoholismo puede caer en cuadros depresivos, pueden ser moderados y leves. También la drogadicción es otro de las causas que pueden generar depresión, el de abandonar una droga, el dejar la droga, sobre todo cuando se ha generado un grado de dependencia alto. Las depresiones sobre el abandonar el consumo y el uso de las drogas genera afectación en las personas. Afectación y tratamientos médicos también, en algunos casos, sobre todo personas que han recibido tratamientos, algún tipo de cáncer, pueden llegar a caer en cuadros depresivos. Otro tipo de afectación pueden ser los dolores prolongados. En algunas ocasiones, cuando hay personas que tienen enfermedades de articulación, normalmente los tratamientos son con medicamentos controlados, y el consumo de estos en un determinado tiempo puede generar una adicción. Hay que controlar la adicción al medicamento, el dolor, y cuando se controla el uso del medicamento, en algunos momentos empieza a generar cuadros depresivos. Problemas para dormir.
algunas personas que usan medicamentos para dormir, los mismos medicamentos pueden hacer un efecto contrario, es decir, depresivo. La persona no puede dormir, va con un terapeuta, un psiquiatra, va con el médico y le receta precisamente un medicamento para dormir, pero esos mismos medicamentos generan una reacción opuesta, que la persona caiga en estados depresivos. También los medicamentos esteroides, que son una especie de medicamentos para tratar también dolores y algún otro tipo de males. También la baja actividad de la tiroides es otra de las causas que genera depresión. ¿Qué más? Otras causas. Más bien tienen que ver estas causas con la situación y los hechos alrededor. Por ejemplo, un estado de estrés en la vida, el maltrato, el rechazo de los padres o de la pareja, dependiendo de la condición de la persona, el maltrato que reciben los hijos dentro de la familia, el maltrato que recibe la esposa dentro del hogar, el maltrato que reciben a lo mejor algunos ancianos también dentro de la misma familia, que son pues de alguna manera menospreciados. A los ancianos ahora se les ve como una carga, se les ve como algo que es, híjole, tenemos que cuidar a papá, no vamos a poder ir a la fiesta, tenemos que ir a dejar a papá a un asilo para podernos ir de vacaciones, y así ve la gente precisamente a los ancianos. Este tipo de cosas genera obviamente depresión en un anciano, cuadros depresivos. Un niño que está viendo las discusiones y el maltrato genera también depresión. La ruptura de una relación, sea con un novio, una novia, sea a lo mejor la relación marital, es decir, hay un divorcio, ciertos tipos de cáncer, o sea, hay una afectación no solamente físicamente, sino aún emocionalmente, llegan a generar en los pacientes un estado de pérdida de esperanza, una pérdida de confianza, una pérdida de tranquilidad en su alma. La muerte de un amigo, de un familiar, es otra de las cosas que puede generar depresión. El divorcio, incluso el divorcio de los padres, nos estamos refiriendo en el caso de los hijos, que ven que los padres se divorcian. El desaprobar una asignatura, o más bien sería reprobar una asignatura en el caso de los jóvenes. En el caso de los jóvenes, que algunas de las actividades docentes o escolares más bien son las que llegan a afectarles en su ánimo, en su vida emocional. Enfermedad en un familiar, la pérdida del trabajo, el aislamiento social, o en muchas ocasiones no porque la persona lo busque, aún hasta el mismo rechazo, el rechazo que sufre por compañeros, el rechazo que sufre ahí por personas de la comunidad, puede ser en una escuela, puede ser en una sociedad, o sea, en una colonia, puede ser en el ámbito del trabajo, puede ser ahí en algún medio donde la persona está viviendo y es rechazado por los demás. Este tipo de aislamiento social puede generar obviamente un cuadro o cuadros depresivos. ¿Qué más? La violencia intrafamiliar, yo quiero hacer el hincapié en eso, que es precisamente de las cosas que ahorita mucho mal va a generar en las siguientes generaciones. De cada matrimonio, imagínate, de 10 matrimonios que hay en México, solamente cuatro permanecen, y digo, de esos 4 permanecen solamente bajo el mismo techo, pero sus corazones se aborrecen, se odian, están ahí haciendo el daño el uno al otro, y todo eso lo han recibido los hijos. El divorcio, la violencia intrafamiliar ha generado y generará en las siguientes generaciones, mira, que de repente los hospitales psiquiátricos tengan que estar abarrotados y llenos de gente que va a buscar una terapia, una consulta, un tratamiento para buscar los remedios a su depresión. Solamente para hacer un resumen rápidamente, en el caso de la depresión, decíamos que es un padecimiento que se puede afectar tanto física como mentalmente, en la manera de pensar de las personas y de sentir las cosas. Es una afectación en su ánimo. Puede alejar a la persona de la familia, puede alejarlo de los amigos, del trabajo e inclusive de la escuela, esta condición. Las causas ya las hemos comentado. Síntomas, pues vienen momentos de angustia, un ánimo triste o melancolía, sentimientos de desesperanza,
pensamientos de inutilidad, donde la persona se siente inútil, pérdida de interés de las actividades comunes, inclusive de la actividad sexual dentro de los matrimonios, la fatiga, agotamiento, dificultad para concentrarse y aún para recordar cosas. También viene trastornos digestivos como la pérdida del apetito o una ansiedad por comer, insomnio, dolores de cabeza, pensamientos suicidas. Y bueno, aquí habla un poco acerca del tratamiento. Los tratamientos básicamente consisten en dos opciones o en un uso alternado o conjunto, más bien un uso conjunto de fármacos y una psicoterapia. El uso de fármacos pues normalmente son antidepresivos que restablecen supuestamente el equilibrio químico normal del cerebro. Esto es porque en el cerebro hay la pérdida o la deficiencia de una sustancia que se conoce como la serotonina, y los medicamentos van dirigidos a ayudar a la producción o a que se mantenga por más tiempo la serotonina en actividad y en funcionamiento. Pero el tratamiento farmacológico normalmente a una persona le puede resultar un medicamento y ese medicamento no puede resultar para otra. Muchas veces no hay, ¿cómo decirlo ahora sí? Que una receta para decir que este medicamento es el mejor de todos y el que realmente puede aliviar la sintomatología o los signos de este padecimiento. Así es que los terapeutas muchas veces están probando en un ensayo y un error la dosificación o el medicamento. Hay veces la dosificación la pueden subir, la tienen que bajar, o a veces tienen que cambiar ese medicamento por otro. Y obviamente dentro de los medicamentos, como cualquier medicamento, hay repercusiones secundarias. O sea, se busca atender un mal, pero a lo mejor en un momento determinado se desequilibra otra cuestión y vienen precisamente otras alteraciones y otros daños. Ahora, no con esto estamos desacreditando ni abortando la idea de un tratamiento farmacológico, pero a lo que voy es que no es el todo y no es realmente el remedio, o sea, lo único que puede dar solución a la persona. Entonces entra otro tratamiento que es el psicoterapeuta, donde hay una consejería, donde hay asistencia a sesiones, a terapias, a pláticas, donde se busca precisamente una ayuda moral sobre las personas que están padeciendo la depresión. Pero hace un rato decíamos, la realidad es que la única persona que puede ayudarnos en las cuestiones del alma, pues francamente y con todo respeto lo decimos, no es un médico, no es un psiquiatra. El que puede ayudar al hombre en las cuestiones del alma es el Señor Jesucristo. Vamos a ver la siguiente diapositiva, con esto concluimos esta presentación. La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero que sufre como el cruel carcelero. Es decir, la persona está en esa prisión y ella misma es la que está padeciendo, pero ella misma es la que se tortura o la que se está agobiando en ese estado. Ahora, pero es una prisión que muchas veces implica tan solamente un poco de voluntad de las personas para poder salir de esa prisión. Y realmente la única solución para salir de esa prisión, hay una figura que nos habla la Escritura, que es la fe. Y por ejemplo, hubo un predicador conocido como Juan Bunyan, que era un predicador inglés, escribió un libro conocido como El progreso del peregrino. Él en ese libro habla de la fe, y la fe la refiere como la fe es una llave, y es una llave que abre cualquier puerta. Cualquier puerta abre esa fe, o la llave de la fe. Y entonces, si aquí nosotros estamos hablando de que la persona está aprisionada, está como presa, prisionera de una tristeza, de una melancolía, de un trastorno, de una aflicción, de una angustia profunda en su ser, pues lo que requiere es esa llave, la llave de la fe.
La llave que viene precisamente cuando la persona busca verdaderamente a Dios. Desde la perspectiva bíblica nosotros podemos ver también ejemplos de situaciones de tristeza profunda. De hecho, los salmos, si tú has leído los salmos, tú ves los salmos, habla de gente que estuvo en una tristeza muy profunda. Y no solamente fue uno, David, habla de distintas personas que estuvieron en profundas tristezas. Bueno, uno de esos casos es David. David se encontró en distintas situaciones que le llevó a escribir más de la mitad de todos estos salmos. Y esas situaciones agobiaban su alma. Había una aflicción tan profunda, su alma se sentía tan turbada, tan desesperanzada, o sea, sentía que perdía la esperanza, la vida, la felicidad, la tranquilidad, la paz. Pensaba que todo eso se desvanecía de él. Y mira, muchas de estas oraciones precisamente dan el giro cuando él encuentra la respuesta en Dios. Cuando todas sus cargas, toda su ansiedad, todo su agobio lo llega a depositar en la persona correcta, en Dios. Cuando llega a poner su confianza en Dios, porque precisamente los salmos y las oraciones de los salmos hablan de eso. Nos deja ver el estado emocional en cual se encontraba la persona, pero cuando tú lo revisas detenidamente te das cuenta cómo en un momento determinado habla de palabras de confianza que encontró David para precisamente anclar su alma en Dios, depositar su alma o recargar su alma en Dios. Uno de esos casos es el Salmo 40, donde habla precisamente de que él estaba en un pozo cenagoso y dice: mis pies estaban por resbalarse, estaba yo por hundirme, y era una tal desesperación que no podía salir de ahí, hasta que clamé a ti, tú oíste mi oración y me sacaste del fondo del lodo cenagoso, dice. Entonces encontró precisamente una respuesta en él, en Dios. ¿Sabes? Realmente el remedio para ayudar a las personas que tienen depresión, por un lado, pues es buscar la persona adecuada, y este es el Señor Jesucristo. Y la otra es que la persona voluntariamente empiece a ejercitar una confianza. A lo mejor en estos tiempos es difícil que la persona ponga confianza en alguien. A lo mejor te ha fallado fulano, sultano, has sido decepcionado por esto, por aquello, la misma vida, las personas en tu trabajo, familiares, personas muy cercanas a ti, te han decepcionado, te han desilusionado, y de tal manera que mira, ahora las personas tienen una relación, vamos a decirlo, marital, de noviazgo, solamente porque hay un compromiso con alguien o con algo, pero no hay un compromiso basado en una confianza. Y las relaciones ahora en el noviazgo son basados solamente en que hay relaciones sexuales. O sea, eso es lo que los mantiene juntos a los jóvenes. Lo que mantiene juntos a los matrimonios es un papelito que firmaron. El qué dirá, el compadre, el familiar, el vecino, el tío, el abuelo, los padres, ¿qué van a decir si nos separamos? Y eso es lo que los une, pero no hay realmente un lazo de confianza entre ambas personas, porque ha sido rota esa confianza. Porque alguien ha roto esa confianza. Y a lo mejor las personas les cuesta trabajo confiar en alguien más, depositar la confianza en una persona. ¿Por qué? Pues porque te roba el de la tienda, te roba fulano, te decepcionan los gobernantes, te decepciona fulanito de tal, te decepcionan muchas cosas de esta vida. Pero la verdad es que la persona necesita aprender en alguien que nunca falla. Y ese es el Señor Jesús. Ese es el Señor Jesucristo. Esa depresión y tristeza tan profunda que tienen muchas personas y que ha controlado su vida, que ha controlado la vida de las personas, necesita ser quitada. No es el sentimiento el que debe de gobernar en tu vida. De hecho, la misma Escritura nos dice eso, que nuestro Dios es un culto racional. No, nuestro Dios no es un culto emocional. Sí, implica nuestras emociones, el venir y tocar unos cantos aquí, alabar a Dios. Nuestra alma puede ser recreada, bendecida emocionalmente, anímicamente, pero también nuestra razón al meditar en estos conceptos, al meditar en la palabra de Dios, al meditar en las cosas que Dios nos permite entender, o sea, eso también nos ayuda a conocer a Dios. Y ahora, no es la emoción lo que debe de gobernar en una persona, es la razón
es la razón que ha dado Dios. ¿Y sabes qué? Esa razón es la que quiere conquistar el Espíritu Santo, la razón que le ha puesto al hombre. Cuando una persona se dispone a ser sensible a Dios, reconoce a su Creador, y le da la gloria y le da su lugar a Dios. Y dice esa persona: tú eres mi Dios, tú eres mi Creador, a ti me encomiendo, a ti me rindo. Esa tristeza profunda que sienten muchas personas es a causa de que los sentimientos y las emociones los gobiernan. Por un lado, hay personajes, como te decíamos o comentábamos hace un momento, que han pasado cuadros de depresión sumamente difíciles. Por ejemplo, está Moisés. Moisés en varias ocasiones se sintió en una depresión. Job, no se diga, si tú has leído el libro de Job, tú puedes ver la vida de un hombre abatido, que estaba hasta el polvo. Llegaron los amigos de Job, estuvieron con él, queriéndolo consolar, animar, queriéndole hacer ver, entender por qué habían pasado esas cosas, pero más que ayudarle, más lo condenaban, más lo confundían, más le hacían pelota a su vida. Y entonces mira, de repente Dios vino a hacerle entender a Job todas las cosas. Le vino a Dios a ayudar a entender todas las cosas. Job pasó por una situación sumamente difícil. Otro hombre, Elías, estando en un desierto, siendo perseguido por una mujer terrible, impía, que no temía a Dios, buscaba matar a Elías, y le dijo: mira, que los dioses me castiguen, si no el día de mañana vas a estar como los profetas que mandaste a matar. Y entonces Elías tuvo que huir al desierto. Y sabes, estando en el desierto, vamos a ver este pasaje, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4 y 5. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Si tú ves esta parte, o sea, vas a entender algunos de los signos que veíamos hace rato de la depresión. O sea, aquí vienen pensamientos de la muerte, ¿no? De anhelar la muerte mejor, de mejor estar muerto. No quiere estar en esas circunstancias, sino mejor quisiera estar muerto. Y le dice a Dios: mejor quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. O sea, pues a lo mejor había un menosprecio hacia sí mismo, ¿verdad? Un menosprecio hacia su persona. No soy yo mejor que mis padres. Y dice que se echó a dormir. Pues había ya dormido y otra vez se puso ahí a dormir. Después dice el verso 6: entonces él miró, y aquí que en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, ¿y qué? Y volvió a dormir. Dice el verso 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, aquí vemos la condición de un hombre que estaba quizás en un estado de suma tristeza, una tristeza muy profunda. La persecución que veía, cómo Israel no quería servir al Dios verdadero, cómo estaban de alguna forma las personas adorando a las imágenes, a los ídolos, y no dándole la gloria al Creador y al verdadero Dios. Y estaba tan afligido, tan abrumado, que anhelaba mejor morir. Entonces durmió. Viene el ángel de Dios, le trae comida, lo sustenta, lo provee de una manera especial, milagrosa en el desierto, le provee el pan, el agua, y nuevamente se vuelve a dormir. Pero aquí hay algo muy importante: la palabra que usaba, la frase que usaba el ángel de Dios: levántate. En 2 ocasiones le dijo esa palabra: levántate. Y sabes, eso es lo que tiene que oír una persona en depresión. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Elías, ¿por esto te tropiezas? Elías, ¿por estas cosas quieres la muerte?
Por estas cosas ya estás abrumado y ya quieres aventar la toalla. Mira, todavía falta mucho por qué recorrer. Todavía hay mucho camino que recorrer. O sea, Dios quería que Elías no se ensimismara en su condición. Y ese es el problema en la depresión. El hombre está encapsulado, sus pensamientos, viéndose a sí mismo, viendo su circunstancia, viendo sus problemas, sintiéndose mal, haciéndole caso a su sentimiento, sintiéndose muy vacío, sintiéndose muy mal dentro de sí y no viendo que en Dios puede hacer cosas diferentes, que en Dios puede salir de ese estado. Y mira, el ángel de Jehová vino y lo tocó, pero él se volvió a dormir. Tuvo que venir nuevamente el ángel y volverlo a tocar. Pero sabes, en esta segunda ocasión dice que se levantó, el verso 8. Se levantó pues, comió y bebió y dice, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí hay algo muy especial y muy importante. El alimento que recibió Elías, esa torta, esa comida que tuvo, esa agua que él comió, fue el único alimento. De ahí hasta dentro de 40 días nuevamente probó un alimento, pero ya no fue el mismo alimento, es un alimento así material, sino fue la ayuda de Dios en su vida. ¿Sabes qué pasó después de 40 días? Dice que él estaba en una cueva y de repente oyó la voz de Jehová. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. ¿Por qué decía esto Elías? O sea, seguramente Elías en ese tiempo de ayuno estuvo orando, siendo ministrado por Dios, viendo la apostasía, la perdición de este mundo, viendo cómo las personas que estaban a su alrededor estaban sin Dios, sin las cosas de Dios. Y yo quiero decirte algo, la persona que está en depresión tiene que dejar de mirarse a sí misma y ver la grande necesidad que hay a su alrededor. Esto es lo que necesitaba ver Elías. Y Elías se lo mostró Dios en esa cueva. 40 días estuvo ahí y estuvo viendo cómo la necesidad estaba en Israel. Y entonces por eso sintió ese vivo celo por las cosas de Dios. No, tengo que ir a predicar. Tengo que ir a hablarle a este pueblo del Dios verdadero. Tengo que hacer volver al pueblo de Israel, al Dios verdadero. Y salió de ese estado de depresión. Salió de ese estado de estar ensimismado, de esa tristeza tan profunda que tenía, y salió a buscar la gloria de Dios, es decir, a llevar la gloria de Dios en estas personas, en donde tenía necesidad, porque veía a Israel apostatando, frío, tibio, sin las cosas de Dios, muriéndose en sus pecados, muriendo en la oscuridad, muriendo en las tinieblas, muriendo la verdad muy mal. Y sabes, muchas veces la persona con depresión no ve cómo está su hijo, no ve cómo está su esposo, no ve la necesidad de sus padres, no ve la grande necesidad que hay a su alrededor, y la persona está ensimismada. Elías tenía que salir de ese estado. Entonces Dios lo lleva a salir, lo lleva a buscar la ayuda de Dios, la gloria de Dios, y en ese mismo momento, mira, tuvo una revelación de Dios. Tuvo una revelación, vino de repente ahí un torbellino, no vio a Dios en ese torbellino. Un torbellino estruendoso, potente. De repente vino un terremoto y no encontró a Dios en el terremoto. Después vino ahí un fuego y no encontró a Dios en el fuego. Y detrás de ese fuego vino un silbo apacible y delicado. Y ahí fue donde percibió la presencia de Dios. Es decir, donde encontró a Dios. ¿Qué quería Dios? No quería otra vez mover sus emociones. No quería que Elías fuese guiado por sus emociones, sino fuese guiado realmente por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Y por eso no lo encontró en el fuego, en el terremoto, en el torbellino, en aquellas cosas estrepitosas y estruendosas, sino que lo encontró en el silbo delicado y apacible, es decir, oyendo el consejo de Dios, oyendo el consejo de Dios. Y eso es algo que necesita una persona con depresión. ¿Sabes qué es lo que necesita la persona con depresión? Oír la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. Una persona que está en depresión es porque no tiene confianza, ha perdido la esperanza.
y necesita la palabra de Dios para poder encontrar en ella la esperanza. Vamos a terminar con un salmo, el Salmo 71, verso 5. Salmo 71, verso 5 y verso 6. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Aquí habla de una persona que precisamente puso su confianza en Dios y dice que era su seguridad desde mi juventud. Dice, seguridad mía desde mi juventud. Nuestros jóvenes están en depresión. ¿Y sabes qué es lo que necesitan? Conocer al Dios verdadero. No es la música la que les va a sacar de su estado de depresión. No es el novio, no es una novia, no es encontrar cosas, ni siquiera va a ser alcanzar sus metas. Qué bueno si alcanzan esas metas que sean en las cosas de Dios, pero no va a ser ni aún alcanzando esas metas que van a encontrar realmente esperanza, felicidad o satisfacción. La única razón de vivir, la única razón de felicidad va a ser cuando la persona conozca al Dios verdadero. Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y este salmista decía, aún desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacaste de ahí. O sea, como Dios, desde que estaba este hombre en el vientre de su madre, Dios había puesto sus ojos en él y él lo entendía en su corazón, en su alma. Dios me ha visto, Dios me ha buscado, aún desde que estaba yo en las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacaste. De ti será siempre mi alabanza. Él es la persona que nosotros necesitamos me refiero a Jesús, es la persona que puede ayudarnos en la depresión, en la tristeza, en aquella turbación, en aquella aflicción que pasa seguramente tu vida, y no solamente aquellos que están en una condición de depresión ya diagnosticado por un médico, sino aún aquellas personas que buscan a Dios y que enfrentan momentos de tristeza temporal bajo ciertas situaciones. Jesús es la persona que puede ayudarnos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Los invito a ponernos de pie, por favor. Este es un mal que está afectando a muchas personas, particularmente a los jóvenes, pero no únicamente en ellos. Ahora está en los adolescentes y aún en los niños. Hay depresión. ¿Cuánto mal hay en nuestro alrededor? Y todos estos males, entre ellos la depresión, realmente no hay una respuesta verdadera, real, en personas, en métodos humanos, ni siquiera en la religión, porque Dios no es una religión. No hay respuesta en ello. La única respuesta se encuentra en el Hijo de Dios. Él no es una religión, Él es una persona. Su espíritu consuela. Es llamado en la Escritura el Consolador. Y la persona que está en depresión, ¿cómo requiere el ánimo y el consuelo? Quizás muchos de nosotros podemos esforzarnos a tratar de dar consuelo a las almas, animando a una persona que tú la ves triste, afligida, un joven que lo ves sin una dirección, sin una brújula, que ha expresado sentimientos de vacío, que se ha sentido insatisfecho por su vida, como aquella joven que veíamos en la diapositiva, una joven que quizás decía: mi corazón late, pero dentro de ella se sentía muerta.
Y así hay muchos jóvenes que aunque por fuera puedan expresar y reflejar una verdadera vida y que tienen vida, por dentro su alma está muerta, vacía, seca, languidece. Un alma que está muy necesitada y no es de lo de este mundo, no son de las cosas de este mundo, está muy necesitada de Dios, de Cristo. Por eso es necesario que la persona busque a Dios con todo su corazón. Él es el único que puede dar una razón a tu vida, un motivo para vivir. Él es el que puede dirigir tu vida cuando te sientes desorientado y desubicado y te hundes en una depresión y en una tristeza. Cuando te sientes que no sabes para qué vives y por qué existes, Jesús es el único que puede darte el motivo y la razón. Su nombre es Jesús. Él es lo que tú necesitas. Él es la persona que tú requieres. Quizás has querido sentirte bien con una novia, con un novio. Quizás te has querido sentir bien con los amigos. Quizás te quieres sentir bien en la fiesta, en las diversiones y en los placeres. Pero tu alma por dentro grita, está desesperada y a muchos les ha llevado a estar en una depresión. Es que has buscado en lo incorrecto, has buscado en el lugar equivocado, has buscado en la persona equivocada, has buscado en lo material, en las cosas inadecuadas. Porque pruebas eso, como muchas personas han probado lo de este mundo, y más grande es su insatisfacción, y más grande se hace su depresión. Es Jesús el único que tú requieres. Escucha lo que dice este canto, medita lo que dice. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía, extendiste tus manos cuando el mundo me abandonó. Tú me miraste con ojos de amor y ternura, me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y es por eso, Señor, yo te canto, y por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. ¿Te has sentido solo, aun a pesar de que tienes muchas personas a tu alrededor?
¿Has sentido que te han fallado? ¿Te ha fallado una persona? ¿Te ha desilusionado el amor de alguien? En ti hay una necesidad de alegría. ¿Te sientes muy necesitado de que tu vida pueda volver a sonreír? ¿Te has sentido presa de la amargura, del odio, del rencor, resentimiento? Necesitas venir a Jesús. Necesitas a Cristo. En Él, solamente en Él, la vida del hombre encuentra plenitud y satisfacción. Aun cuando nadie ha querido extender las manos para ayudarte, aun cuando este mundo te ha abandonado, aun cuando el amor empiezas a pensar que es algo que no existe, que es irreal, realmente existe, porque Dios es amor. Dios es amor. Tu alma llora y llora por dentro. Quizás por fuera tus ojos no han derramado lágrimas, pero cuántas veces ahí en tu cuarto y en tu habitación tu alma ha querido gritar, ha querido soltar un lloro de fastidio, de desesperación. ¿Cuántas veces tu alma ha querido expresar el dolor tan profundo que sientes y tienes? Y muchas veces la has querido callar y te has reprimido. Te has reprimido, te has querido olvidar de eso en el alcohol, en las diversiones de este mundo. Te has querido olvidar de la necesidad de tu alma y la has querido ocultar mirando la televisión, en la música, en el cine, en la ropa, en las fiestas, con los amigos, en la diversión y en los placeres. No te engañes ya, no sigas engañándote. Tu alma necesita un cambio, un consuelo, una ayuda, y solo es Jesús el que puede darte esa ayuda. Él es el que puede poner una razón real y verdadera en tu vida, el que puede ayudarte a reencontrarte con el amor, un amor real, verdadero, no como el que dan los hombres, las personas en esta tierra. Él es el que puede hacer realidad tus anhelos, el que puede hacer realidad tus sueños, el que puede hacer realidad tu alegría. Su nombre es Jesús. Él es la persona que tú necesitas. ¿Dónde vivir? Me dice cuando ya no tenía. Extendiste tus manos cuando el mundo me abandonó. Tú me miraste con ojos de amor y ternura.
yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y por eso, Señor, yo te canto, y por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar, y es por eso que yo te amo, Cristo, es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y es por eso, Señor, yo te canto, y por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cuando Jesús estaba en la cruz, no hubo quien le consolase, no hubo quien le ayudara, quien le animara. Aún el mismo Padre lo había abandonado. Pero Él se levantó de esa situación, Él se levantó aún de entre los muertos, y ahora vive para consolar a aquel que necesita consuelo. Ahora está en los cielos, pidiendo por ti, pidiendo por mí. En Él podemos encontrar un consuelo verdadero. Él es la única persona que consuela tu vida, que puede consolar tu alma. Es el Señor Jesucristo, que comparte su espíritu y da de su espíritu de amor. En esa cruz nadie lo amó, pero ahora nos da de su amor. Aun cuando no correspondimos al amor que Él demostró, Él comparte su amor para con nosotros. Sabes, Él tiene un amor verdadero. Él da un amor verdadero. Por tanto, da un consuelo sincero y verdadero, eficaz, real, que llega hasta el alma. Y en ese amor y en ese consuelo de Cristo, las almas son liberadas. En el amor de Dios son liberadas de cualquier pecado, aún de este mal, la depresión. Son liberadas en Él y por Él. Padre, pedimos de tu libertad sobre las almas que han sido cautivadas por este mal, Señor. Trae de tu libertad y de tu espíritu, Señor, que consuela, que ayuda, que reanima, que reconforta, que cambia, que transforma, Señor. Pedimos, Señor, que cambies ese espíritu abatido, ese espíritu quebrantado en aquellos que se han sentido en depresión, en tristeza y en aflicción. Pon el consuelo verdadero y real que solo tú das, Dios. Ese consuelo eficaz que solo se encuentra en ti, no en terapias, no en medicamentos, no en una religión, sino en ti, que eres una persona viva, Señor, que eres un Dios vivo y verdadero, Señor. Ayuda a las almas a confiar en ti. Ayuda a aquella persona que necesita esperanza, confianza. Tú infúndela y dala por tu espíritu en sus corazones, Señor, para que tengan esperanza y una dicha real y verdadera, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor, lo pedimos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Amén, Dios. Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios, el siguiente domingo vamos a estar hablando acerca del suicidio. Los invitamos para que puedan estar presentes y poder ser ministrados por Dios, instruidos por Él. Dios les bendiga, estamos para servirles. Tengan buena tarde.